Gloria al Señor Jesucristo, que luego de una interrupción de internet volvimos a estar conectados. Es una gran bendición poder llevar el mensaje del Señor, el mensaje de su palabra a cada vida, a cada hogar, a cada familia. Agradecemos al Señor por los que se conectaron en la primera parte, a la hermana Dubrasca Valderrama en Medellín, a la hermana Elba Carpio y su familia, a la hermana Liliana González. El Señor le bendiga a ti y a tu familia. Es una gran bendición conocer de su palabra y aprender cada día en su propósito. A María Ángel Cogollo, el Señor te bendiga, a ti y a tu familia. Marjorie Veloz, hija, el Señor te bendiga más y más cada día. De Lourdes Tobar en Bogotá, el Señor te bendiga. Urimar Nadales, el Señor te siga bendiciendo cada día más. A la pastora Elizabeth Medina, a todo el equipo pastoral de la gran familia de Dios está aquí, a Dayana en Barquisimeto, Dayana Vivas, en el nombre del Señor Jesucristo. Cada día más agradecemos al Señor por Sanella González, a su familia, a Flor Morales. El Señor te bendiga y te guarde a ti y a tu familia. Noreli Moreno, el Señor te bendiga más y más. A Yanea Argüello, el Señor te bendiga cada día más. A Juan Sereno, a Normeris, el Señor les guarde y les bendiga. Vivir en el Espíritu es vivir cada día en el propósito de Dios. A la hermana Aixa Carpio en Mérida, el Señor te bendiga. Nancy Tobar, el Señor te bendiga más y más. A Fanny Rivas, el Señor te bendiga más y más. A Nilka Dueno, el Señor les siga bendiciendo. Es una gran bendición poder estar conectados a la distancia y al tiempo. Vamos a ir nuevamente al versículo, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, y leemos bajo la autoridad y bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Las moradas que el Señor fue a preparar para cada uno de nosotros tienen un propósito eterno. Pero acá en la tierra hay cosas de bendición que el Señor no nos ha permitido que aún sepamos. ¿Por qué? Porque van a ser mostradas a través del Espíritu de Dios. Y es necesario entender algunas cosas. Ver, esa palabra, al decir hay cosas que ojo no vio, esa palabra ver tiene una raíz que significa saber, comprender, ignorar o percibir. Cosas que ojo no ha entendido, no sabe, no ha visto, ignora, no ha percibido. A eso se refiere. Cosas que ojo no vio, que no sabemos, que ignoramos, que no logramos percibir, que no hemos comprendido. No hemos comprendido aún el lenguaje pleno de Dios. ¿Cómo es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida? ¿Cómo vivimos en el Espíritu? Porque una vez que somos transformados, que comienza ese proceso a aprender a vivir en el Espíritu, ya no en la carne, no según las obras de la carne, sino según el fruto del Espíritu. Es cada día que entendemos que ya mentira, rebelión, rebeldía, necedad, malas palabras, malos pensamientos, nada de eso aprovecha para el cielo. Y entendemos que debemos procurar alejarnos de todo aquello que nos separa de Dios, de su presencia, de su palabra, de su poder, de la manifestación de la vida eterna en ti y en mí. Es un propósito de parte de Dios que tu vida y que mi vida cada día caminen en el Espíritu. Es viviendo en el Espíritu. ¿Cómo vivimos en el Espíritu? Entonces hay una manifestación de cosas y tenemos que leer el contexto, versículo 10 de 1 de Corintios, capítulo 2, el versículo 10. Dice el Señor en su palabra: pero Dios nos las reveló a nosotros, las cosas que no ha visto ojo, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón del hombre. Nos las reveló a nosotros por el Espíritu, Espíritu con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que esta palabra nos la reveló. Revelar significa, en el diccionario bíblico, descubrir o manifestar, quitar la cubierta, todo lo que nosotros no habíamos entendido, no habíamos comprendido, no sabíamos, no habíamos percibido. El Señor viene a quitar la cubierta, el Señor viene a mostrarnos, el Señor viene a evidenciar. El Señor viene a permitir que tú y yo, aún en nuestras capacidades humanas, por la presencia de su poder, por la manifestación de su Espíritu en ti y en mí, porque ya no somos más lo que antes éramos, ahora venimos a ser transformados, ahora venimos a ser renovados en Cristo Jesús. En la carne queda atrás. Ya ahora
esa carne viene a ser transformada. Y dice el Señor en su palabra que somos renovados de nuestro entendimiento, transformados en la presencia del Señor. Agradecemos al Señor por la vida de Ángel Eregua en Pisco, Perú, que ya está conectado, a Henry Sánchez, a su familia. El Señor les bendiga más y más. Ya tenemos 15 conectados, es una gran bendición. En este nuevo horario y aún con las fallas de internet, gloria a Dios por tu vida. Tenés que vivir en el Espíritu, porque la revelación es la que te permite poder ver, es la que quita el velo, es la que quita y puedes ver lo que no has percibido, puedes ver lo que no has comprendido, puedes ver lo que no sabías. Por eso hay algunas consideraciones de lo que es vivir en el Espíritu. Y voy a proclamarlo, voy a decirlo lo más lento posible, porque sé que aunque va a quedar grabado, es necesario que tu entendimiento y tu comprensión esté alineada en el Espíritu ahora para que esta palabra quede como grabada en ti. Vivir en el Espíritu es amar, es hacer el bien por voluntad, no por obligación, no por compromiso. Es hacer el bien, es cuando yo no acepto burla, cuando yo no me burlo de nadie, cuando no acepto mentira, cuando vivo en la verdad, es cuando yo no acepto un mal pensamiento, entiendo que los pensamientos pueden o no agradar al Señor y declaro que todo mi pensamiento está en cautivo a la obediencia de Jesucristo. Decido amar, decido actuar bien en todo tiempo, cuido mi manera de vivir, cuido mi manera de pensar, cuido mi manera de actuar, cuido mi carácter, cuido mis reacciones, mi naturaleza humana, cuido mi cuerpo que es templo y morada del Espíritu de Dios. Cada día cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestra esposa, cuidamos nuestros hijos, cuidamos nuestros padres, cuidamos los bienes que Dios nos ha dado, cuidamos el empleo, el trabajo, las inversiones. ¿Qué es lo que cuidamos realmente? ¿Dónde está nuestro tesoro? Allí está nuestro corazón, está escrito. Pero vivir en el Espíritu es amar y hacer lo bueno, por voluntad, por determinación. Vivir en el Espíritu es perdonar, es amar a nuestros enemigos aún. Si perdonamos realmente, perdonar a aquel que nos perdona es fácil, pero perdonar a aquel que no nos perdona, que dice, yo nunca te voy a perdonar porque hiciste esto, o así se ha confundido. Cuando realmente perdonamos, amamos a nuestro enemigo. Eso es vivir en el Espíritu. ¿Y qué tiene que ver lo natural con lo espiritual? Porque lo natural cierra la puerta a toda condición espiritual de maldad que venga a atacarte. Pero cuando tú y yo vivimos en el Espíritu, las condiciones, las consideraciones no son naturales, no son carnales, no son de acuerdo a las leyes humanas, son de acuerdo a la ley del Señor y su palabra, al estándar bíblico. Vivir en el Espíritu es vivir en gozo, no por las circunstancias. Lo que me produce gozo es una circunstancia. No, vivir en gozo es vivir de acuerdo a la seguridad que tú tienes. Y nos gozamos en el Señor en que su palabra dice, y se establece y se hace vida en ti y en mí, que aunque padre y madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Que no importa que ande en valle de sombra y de muerte, el Señor, su vara, me infunde aliento. El Señor me guarda, me sostiene, me sustenta. Y camino y caminas cada día en Él. Por eso vivir en el Espíritu es vivir en gozo. Gozoso, cosa de la vida que Dios te ha dado. Cuánta gente está conectada y cuánta gente entiende que muchas veces ha estado al borde de la muerte, ha tenido dificultades, adversidades, ha querido tomar decisiones, ha pasado pensamientos de suicidio, de tantas cosas, ha querido hacer cosas que después se arrepentiría, o algunos incluso la han hecho. ¿Y qué ha sucedido? No ha vivido en gozo, pero cuando tú vives en gozo, vives en el fruto del Espíritu, vives en la presencia de Dios, es vivir en el Espíritu realmente. Vivir en el Espíritu es vivir en paz, en la paciencia, es gobernado por el Espíritu de Dios, no por las emociones, no por las reacciones de la carne. El Señor nos enseñó a que no dependamos de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida, porque esto no proviene del Padre. Eso no es vivir en el Espíritu, es vivir en la carne, es vivir en lo humano, es vivir en las condiciones de naturaleza humana. Pero vivir en el Espíritu es amar, es vivir en paz, es vivir en gozo. Vivir en el Espíritu es corregir, es tener una vida agradable a Dios. Es que constantemente, aunque estemos en Cristo, tú entiendes que hay cosas que a Dios no le agrada y vas cambiando y vas corrigiendo. Vivir en el Espíritu es una vida de corrección, es una vida flexible a la presencia y a la dirección de la palabra por el Espíritu de Dios, que es quien lleva y ejecuta, nos guía a toda verdad, ejecuta su palabra, nos guía a toda verdad. Es cuando tú permites que el Espíritu te guíe a toda verdad, no por la razón, porque la razón te dice que actúes de tal forma, pero la presencia de Dios te dice,
que no devuelvas mal por mal. La presencia de Dios te dice que ve y ama, que ve y abraza, que ve y sirve, que ve y ayuda, que ve y demuestra el amor de Dios, la paz, el gozo, la paciencia, el fruto del Espíritu. Vivir en el Espíritu es aquel que siente el dolor ajeno. Vivir en el Espíritu es aquel que es bondadoso, que tiene compasión de parte de Dios, pero no lo merece. No se trata de un merecimiento, se trata de una convicción, de una determinación de vivir en el Espíritu, y allí está el gozo, allí está la presencia de Dios, allí está la bendición de Dios. Agradecemos al Señor por Jesús Ramírez, que está conectado a su familia, que sea la presencia del Señor y que cada uno de nosotros aprenda a vivir en el Espíritu. Aquí Viva y su familia, el Señor le bendiga y le guarde. Abril Guedes, gloria a Dios por sus vidas. Cada día más, vivir en el Espíritu es enfrentar cada día con fe, creyendo. No solo tengo fe de que hoy me va a ir bien y bueno, no me fue bien, me fue mal. No, eso no es fe. Vivir en el Espíritu es vivir en fe, es creer realmente que aunque algo suceda no de acuerdo a nuestras vidas, a nuestra consideración, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Este tiempo de pandemia ha querido decir que la iglesia estuvo cerrada. No, esto se va a revertir porque la iglesia ha crecido. Somos testigos de ello. La gran familia, Dios está aquí, ha crecido. Éramos cerca de 300, ya estamos por sobre 400 acá en nuestra ciudad. Es una gran bendición. Hemos crecido en todos los lugares, en la mayoría de los barrios y sectores. Nuestros hermanos que no son pastores han sido los predicadores, han sido la luz, se están convirtiendo, están predicando, están llevando el mensaje, se están reuniendo, están orando, reuniendo en familia. Voy a aclarar esto. En familia, el altar familiar se ha levantado ahora cada día más, todos los días. Hay una cadena de oración, de intercesión. Es vivir creyendo, eso es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es someter todo problema al dominio propio. No importa qué problema venga. Entiende, amado, amada, entiende, iglesia de Jesucristo. Vivir en el Espíritu es vivir en el dominio propio, no en el libre albedrío. Ya usamos el libre albedrío para decidir por el cielo. Vivir en el Espíritu es vivir en el dominio propio, en la obediencia al Señor. Dicho sea de paso, desde hoy ese es el tema del próximo jueves, la obediencia. Vivir en obediencia es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es vivir de manera humilde, es entender y ser transformado en nuestro ser interior. Ya no vivir de lo externo, de la apariencia, de que me ven bien, me veo bien para la foto. Sentado a la mesa del rey todos se veían igual, pero Mefiboset era lisiado de los pies. Nadie se daba cuenta sino aquel que lo conocía realmente. ¿Por qué? Porque sentados a la mesa del rey el mantel nos cubre nuestras fallas. Así que para la foto nos vemos muy bien. En el templo todos parecemos muy buenos hijos de Dios, pero en casa ¿cómo somos? Somos ordenados, nuestras bocas, ¿qué es lo que hablan? Lo que hay en el corazón, ¿qué es lo que hay en el corazón? ¿Se nos ve el barro o qué es la cosa que hay? Realmente esa es la iglesia, es vivir en el Espíritu, es vivir en el orden de Dios, siendo humildes, manso de corazón, transformado nuestro ser interior en un nuevo ser, es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es no abrir nuestra boca para juzgar, es guardar nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu irreprensible hasta que venga el Señor. Es no juzgar, es no calumniar, por mucha razón que haya. Pero es que me están calumniando, no te defiendas. Si Jehová pelea por ti, no te defiendas tú. Si es el Señor quien te guía, que te edifique el Señor y no te edifiquen los demás. Que las circunstancias y condiciones que tengas que vivir sean para agradar al Señor, porque de Él viene la recompensa, no para agradar a ningún hombre. Las familias, las parejas, necesitamos vivir plenamente en el orden de Dios el uno para el otro. No vivir para agradar a más nadie, que los demás se den cuenta y consideren que vivimos muy bien. No, vivimos en la presencia del Señor. Gloria a Dios por más de 20 conectados que quieren vivir en el Espíritu y aprender a vivir en el Espíritu cada día más. Vivir en el Espíritu es vivir en la intuición, no en la razón. La intuición es la parte que la ciencia ha determinado que es un área involuntaria, inmaterial, intangible de nuestra cabeza, de nuestra mente. Realmente no es ahí donde está, es donde se manifiesta. La intuición es un impulso interno, intangible, inmaterial del Espíritu, que nos mueve a hacer las cosas, donde el Señor a través de su Santo Espíritu produce el querer como el hacer por su buena voluntad.
no es por la razón, por las emociones, por los pensamientos, por lo que tú y yo consideramos. No es así, es vivir en el Espíritu, es vivir en el propósito de Dios, es cada día actuar conforme a Él. Vivir en el Espíritu es creer y vivir la palabra del Eterno. Si el Señor ha determinado que Él nos devolverá lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, créelo. Echa tu pan sobre las aguas, que a su tiempo lo recogerás. ¿Quién da la recompensa a tu vida? ¿No es el Señor? A mi vida, ¿no es el Señor? ¿Quién nos guía a toda verdad? ¿No es Él? Es Él. Vivir en el Espíritu es realmente tener una vida determinada a hacer las cosas correctas. Pero es que yo soy así y nadie me cambia. Entonces no estás permitiendo vivir en el Espíritu. Vas a estar limitado en muchas cosas. Pastor, pero no declare cosas que no son. La palabra tiene poder, pero es una realidad. Se abren puertas al estupor, al letargo, al enfriamiento, porque vas a llegar a un tope. No permites que Dios te transforme más. Pero es que a mí me enseñaron así, que te enseñe el Señor. Y no estoy hablando de la palabra, de algo religioso, no estoy hablando incluso de nuestros valores, de nuestros principios. He escuchado gente que dice que ya no va a estudiar más. Y si no va a estudiar más, no va a escudriñar la palabra. Porque es estudio, porque es búsqueda, porque es disciplina, porque es constancia, porque es perseverancia. Y con esos decretos limitamos al Señor. Aunque quiera darnos más, Padre, dame más, y ayunamos y oramos. Será necesario romper primero esas ataduras, esos decretos que hemos hecho, esos pactos que hemos hecho. Es necesario primero cerrar las puertas en el nombre de Jesús, y lo que Él cierra nadie lo abre, pero tiene que cerrarse. No pueden permanecer abiertas, porque las tinieblas si andan como león rugiente buscando a quien devorar. Y nuestras vidas tienen que vivir en el Espíritu constantemente en el nombre de Jesucristo. Iglesia, amada familia, vive en el Espíritu. Entiende que vivir en el Espíritu es una vida de amor, una vida determinada a cambiar cada día y a ser parte del propósito vivo y eterno del Señor Jesucristo para nuestras vidas. Por eso, Dios, le hemos pedido al Señor que bendiga nuestras finanzas, que este tiempo cambie y que sea el Señor transformando nuestras vidas. Pero Dios no va a multiplicar tus finanzas, Dios no va a multiplicar el pan y los peces, Dios no va a hacer nada de eso si no hemos aprendido a vivir del agua y del Espíritu, si no hemos nacido de nuevo. El Señor nos dijo que viviéramos como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo vivimos en el Espíritu si no lo practicamos día a día? Pastor, pero es que usted no vive con mi mamá no se la aguanta a nadie. Si eres menor de edad, hónrala, ámala, y seguro que amándola, el amor cubre multitud de pecados. El amor de Dios fue el que fue a la cruz a través de Jesús y derribó todo obstáculo, y allí llevó nuestras maldades, iniquidades, rebeliones, delitos y pecados, nuestras transgresiones, nuestra iniquidad fue rota en la cruz. Se rompió el velo, es el amor el que rompe. Pero tenemos que vivir en el Espíritu. Y si eres mayor de edad, entonces si no se la aguanta nadie y quieres vivir solo y no quieres tener un gobierno, ¿por qué no ordenas tu vida realmente con el Señor? ¿Por qué será que Dios no cumple su palabra si está escrito que cuando nuestros caminos son agradables delante del Señor, aún a nuestros enemigos hacen estar en paz con nosotros? Pero entonces sigamos viendo lo que dice el Señor a través de su palabra en la carta 1 Corintios capítulo 2, y vamos al versículo 12. Dice el Señor: y nosotros no hemos recibido el Espíritu con minúscula, el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. El Espíritu que está en ti, que te ha de habitar, que nos habita, es el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mucha gente quiere saber para qué Dios le ha llamado. Mucha gente quiere entender cuál es el propósito al cual Dios les ha llamado. Es vivir en el Espíritu, para que puedas saber, comprender, para que se te pueda revelar, para que pueda ser manifiesto lo que tu ojo no ha visto, lo que tu oído no ha escuchado, y lo que no ha subido al corazón del hombre es revelado por el Espíritu, y sepas qué es lo que Dios te ha concedido, qué es lo que Dios nos ha concedido. Allí está la revelación en vivir por el Espíritu. Es una luz que alumbra y desecha toda oscuridad, desvanece, deshace toda obra del diablo. Vive en el Espíritu y vas a encontrar el fluir, el chorro
de vida, de bendición a tu vida, a tu familia, a tus hijos, a tu casa, a tu territorio. Dios está aquí, es un instrumento del Señor para esta ciudad. Y cuando nos sigamos multiplicando, viviendo en el Espíritu, nada ni nadie, ningún propósito de tinieblas, ningún pacto, ninguna obra de maldición podrá detener el impacto de la luz, de la gloria de Jehová sobre ti. El Señor nos ha dicho: levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, dice en Lucas 4:18, y el Espíritu del Señor me ha ungido. Lo ungió, viene la unción de Dios, viene la manifestación de Dios. Él fue bautizado y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es allí donde la manifestación, el poder de Dios comienza a fluir. Vive en el Espíritu, oblígate. Eres hijo, eres hija de Dios. Ya no vives como uno más. Oblígate a vivir en el Espíritu y vas a ver la belleza de vida, de bendición. Mucha gente nos pregunta: ¿de dónde? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué es lo que sabes? He estudiado en la Universidad del Espíritu. Esta es la realidad, el secreto de lo que Dios nos ha dado para alcanzar la unción, el respaldo. A mí también me da miedo a veces cuando oro por alguien que está enfermo, pero es Dios quien lo sana. Cuando nuestros hermanos han orado por las personas que han muerto, hay un temor, siempre hay algo allí, pero es Dios quien los ha resucitado. Yo también siento que a veces la pierna no va a crecer, que el hígado no va a ser sano, que el riñón no se va a sanar, pero es el Señor quien va y lo sana. Que la columna no se va a enderezar, pero es el Señor quien endereza la columna. Es vivir en el Espíritu para tener la garantía de bendición, de respaldo, de gloria, de poder. Por eso no siempre tu razón tiene razón, como escribió un autor y tituló su libro así, de esta forma: no siempre tu razón tiene razón, no es el razonamiento humano. Por eso hay alguien, el Señor nos ministra que hay alguien que está viendo el programa, que está preocupado, que está desesperado por algo que vivió esta semana, pero vive en el Espíritu. Y como está escrito: vive Jehová en cuya presencia estás, en cuya presencia estamos. Si la mano de Dios, si el poder de Dios no ha salido para defenderte, al escuchar esto y saber que es contigo, ya te señala que el Señor está pendiente de ti, que sabe lo que ha sucedido. Deja que Jehová te ayude, deja que Jehová pelee por ti, entrégalo, no te defiendas, no vayas y enfrentes tu causa, no trates de argumentar: tengo razón, fui víctima. No, deja que Dios pelee por ti, entrega toda carga en manos del Señor. Vivir en el Espíritu es vivir en paz, lo leímos. Vivir en el Espíritu es vivir en gozo. Gózate de la vida que Dios te ha dado, no te preocupes por aquellos que tratan de calumniar, de decir, de argumentar: pero es que me están acusando de robo. Dios te va a defender. Y si Dios permite que vayas a la cárcel, es para que prediques allá y seas luz y se glorifique el Señor a través tuyo. No, pastor, pero yo no quiero ir a la cárcel. Pregúntale al Señor si es el propósito de Él. No estoy queriendo decir con esto que es lo que está viviendo aquella persona. Estoy queriendo decir, interpretar y expresar con palabras lo que el Señor está ministrando en el Espíritu. Nuestras vidas necesitan ser la luz que alumbre al mundo, la sal de la tierra. A esto nos llamó el Señor, es vivir en el Espíritu cada día más. Vive en el Espíritu y alcanza lo que el Señor preparó para ti. No pienses qué vas a hacer, no hagas nada. Dice el Señor: estad quieto y conocer que yo soy Jehová. Estad quieto y conocer que yo soy Jehová, el grande, el poderoso, el fuerte, el gran yo soy, el alfa y el omega. Él es el principio y fin y no hay nada fuera de Él. Todo lo oculto de las tinieblas va a salir a la luz, y todo lo escondido contra ti y contra mí va a ser manifestado delante de la presencia del Señor. Los presentamos, Señor, toda trampa, toda obra del enemigo, toda influencia, todo ataque, toda orden, todo diseño, toda estructura satánica contra los hijos del Santo, contra aquellos, Señor, que están siendo víctimas, en el nombre de Jesús, que no les permite vivir en el Espíritu, que hay cautividad. Busca más al Señor, perdona todo lo que te hayan hecho, proclama con tu boca: perdona, yo perdono. El Señor nos dijo que vivir en el Espíritu es amar. Decláralo: yo amo, no tengo rencor.
envidia, ira, resentimiento contra nadie. Decláralo con tu boca. Vivir en el Espíritu es perdonar. Perdona a toda persona que te haya hecho daño. Vivir en el Espíritu es vivir en gozo. Dale gracias a Dios por tu vida. Vivir en el Espíritu es vivir en paz. No vivir sino gobernado por el Espíritu de Dios. Es corregir, corrige lo que tengas que corregir. El sabio ve el mal y se aparta. Es enfrentar cada día con fe. Pero no solamente de boca, es necesario manifestar el amor, es necesario que actúes. Si tienes que pedirle perdón a alguien, ve, búscalo, pídele perdón. Enfréntalo, con vida, con libertad, con la presencia de Dios en ti. Ya no vas tú, vas con el Señor. Ya no voy yo, voy con el Señor. Es vivir en el Espíritu. Gloria a Dios por los más de 22, 23 conectados. Gracias al Señor por nuestras vidas, por tu vida, por tu hogar, por tu familia. Judy Brache. Gracias, Señor, por los que están conectados. Gloria a Dios por cada uno. 27 conectados, Señor. Es una bendición poder estar a la distancia y al tiempo junto contigo. Gracias, Señor, por la gran familia. Dios está aquí, a todos los equipos, ministerios, a los que oran por nuestras vidas, a la congregación Ebenecer en Barquisimeto, a la congregación Belén en Barinas. Gracias, Señor. A Dios es bueno en el Orza. Gracias, Jesús, por tu vida, por tu bendición que nos da vida, porque es a través de Él que nosotros podemos ser plenamente salvos. Si vives en el Espíritu, el Señor te hará saber lo que te ha concedido. Si vives en el Espíritu, el Señor te hará saber lo que te ha concedido. Levántate a hacer algo. No hay finanzas, pastor, hay algo que hacer. Las riquezas del impío están guardadas para los justos. Aprópiate aún de esa palabra. Y ve estratégicamente en la sabiduría del emprendimiento, del negocio, de buscar la estrategia comercial de qué hacer y qué vender. El Señor bendice las manos diligentes y trabajadoras. El Señor no va a permitir que ninguno de sus hijos sea avergonzado. El Señor lo dice en su palabra. El hermano Juan Sereno nos pide oración para que estemos intercediendo por su negocio. Así es, Juan y Normeris, el Señor se los ha entregado. Recuerden, va a ser una plataforma de bendición, porque hay necesidades que cubrir. Cubren las necesidades. Luego viene mayor bendición, mayor recompensa. Sean fieles en lo poco y en lo mucho el Señor les va a colocar. Raúl Sánchez nos pide oración por su familia. Padre, en el nombre de Jesús, hay una familia que necesita de tu palabra, de tu presencia más y más, Señor. Pero vamos con el hacha a la raíz en el nombre de Jesucristo. Hay una revelación de la presencia de Dios en sus corazones. Se cae el velo de oscuridad en sus corazones en el nombre de Jesucristo. Espíritu de Dios, gracias por la vida de Raúl Sánchez y su familia, Señor. En tus manos está. Toda la gloria y la honra es tuya, Señor. Tú, Padre amado, bendito, Señor, que nos amas entrañablemente, que nos escogiste, Señor, y que somos tus hijos. Padre, somos la luz, y cada uno de tus hijos a la distancia del tiempo, luz, Señor. Gracias por los más de 8 países donde nos has permitido llegar a través de esta palabra en diferentes transmisiones, Señor. Gracias por Brasil, gracias por Costa Rica, gracias por Chile, gracias por Ecuador, por Perú, Señor. Gracias por México, gracias por Estados Unidos, gracias por España, por Colombia y Venezuela, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Viviendo en el Espíritu, vive en el Espíritu y vas a entender y vas a alcanzar el propósito de Dios. Padre, pedimos que sea esta palabra viva, hecha vida en cada uno, en el nombre de Jesucristo, cada día más. Señor, gracias por las familias, por los hogares. Nos pueden escribir al privado. Si te gusta, dale me gusta, comparte, suscríbete a la página también en el nombre de Jesucristo en nuestras redes sociales. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu bendición, Padre. Gracias por cada hogar y por cada familia. Mediante Dios, en este nuevo horario, 1 de la tarde, hora de Venezuela, el jueves, tema la obediencia. Una gran bendición y victoria para ti, para tu vida, para tu familia, en el nombre de Jesucristo. Si alguno no ha aceptado al Señor, este es el momento. Reconcíliate con Cristo. Ven a Él. Dile: Señor, perdóname. Renuncio a mi pasado, renuncio a la iniquidad, renuncio al mundo, al diablo y sus obras, y acepto tu presencia, tu poder y tu palabra. Que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Permito que me edifiques y que sea tu Espíritu que me muestre las cosas. Enséñame a vivir en el Espíritu cada día, vivir en tu propósito, en el nombre de Jesús. La página de YouTube, visítanos en YouTube, visítanos en Instagram y comparte. Que se riegue, que alcance hasta donde tú consideres,
porque vas a ser guiado por el Espíritu para compartir, para etiquetarlo a amigos, a familias, a personas que necesitan aprender palabra de Dios, aplicarla. Vive la presencia de Dios y vive en el Espíritu, no solo de boca, sino día a día, hecho vida. Practiquemos vivir en el Espíritu y vamos a alcanzar mayores bendiciones, porque tomamos el reino de los cielos, porque nos pertenece. Dios nos lo entregó a través de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Dios está aquí, Guasdualito. Dios está aquí, Piso Guasdualito, abreviado GLTO, es en Instagram. Dios está aquí, Guasdualito, en YouTube, y Dios está aquí, Guasdualito, en Facebook. El Señor les bendiga y les guarde. Un gran abrazo, un fuerte abrazo. Les amamos. Iglesia de Jesucristo, les amamos. Escríbenos al privado, déjanos tu petición, tu comentario. Es excelente poder conectarnos a la distancia del tiempo y oramos y creemos que mediante Dios vamos a poder reunirnos dentro de muy poco. Gracias, Señor, por todas las autoridades de salud, las autoridades de la Fuerza Armada, políticas, civiles. Señor, dales la sabiduría y la bendición para que cada día más podamos vivir quieta y reposadamente conforme a tu propósito en Jesucristo. Gracias, Señor, la fuerza, la intuición plena, fluyendo en la vida de cada uno en el nombre de Cristo Jesús. A toda la gran familia de Dios está aquí, a todo el equipo pastoral, en el nombre de Jesucristo, bendiciones. Un gran abrazo. El Señor les bendiga y les guarde. Les amamos.